Hola caminantes, soy Nico y esto es En el Camino Podcast. Hoy vengo a hablar de sueños, de misterio, de soñar despierto, de arte y de cine. Y sobre todo de un gigante maravilloso que hizo del inconsciente su patria, David Lynch. Voy a revisar su libro autobiográfico, Dormitorio para soñar, su recorrido de artista, obsesiones y su camino y relación con el misterio y el arte. Espero que disfruten el programa. El padre de David era un hombre de campo, de Montana. Su madre, en cambio, era una mujer de la ciudad, nacida y criada en Brooklyn. Desde el inicio, opuestos. La magistral obra de Lynch es de dualidades, bien y el mal, carnalidad y ternura, suburbios impolutos y fábricas industriales, espíritu y materia, fe y razón. ¿Habrá una imagen más disuasiva entre el ser y su arte? Las películas y también la pintura de David Lynch eran intrigantes, inquietantes, misteriosas y derechamente a momentos sórdidas y de terror. Sin embargo, Lynch era un tipo tierno, generoso, cariñoso, adorado por sus pares, sobre todo las chicas. David desde muy joven siempre tuvo novias, se casó 4 veces. Era uno de esos tipos encantadores por naturaleza. Se le daba. La gente siempre quería estar a su lado. Lynch nació en 1946, un verdadero baby boomer, nacido después de la guerra. Los padres de David eran de esos que se tomaban muy en serio las obsesiones de sus hijos. Si querían aprender o hacer algo, estos los apoyaban en todo. Tenían los medios además. Hacían talleres de trabajo en los que alentaban a los hijos a pasar de la idea a la acción. Y eso era algo muy poderoso, reconocería Lynch. David era uno de esos niños que dibujaba muy bien desde muy temprana edad. Le interesaban los cuchillos, las armas, los aviones de guerra. Sobre todo su padre fue quien lo apoyó con todos estos utensilios para que pudiera dedicarse a ello. Su familia era muy cariñosa. De su abuelo paterno, que era un cowboy, copió su hábitud de fumar. Lynch no era uno de esos chicos que vistiera poleras o camisetas con diseños excéntricos. Era uno de los que creaban. En este libro, que es un deber para los fanáticos del genio estadounidense, Lynch revisa su vida desde su infancia hasta el año 2018, año en que se publica el libro. La genialidad de Dormitorio para soñar, el libro, es que es una visita a su pasado por 2 vías: la autobiográfica, con sus recuerdos y construcción propia de memoria, y una segunda vía, colectiva, a través de su gente más cercana, amigos, familia, esposas, colegas, actores, productores, etc. Este formato hace que estemos ante un libro más bien largo, de más de 500 páginas, pero lleno de anécdotas y fotos que te van sacando sonrisas de sorpresa, pero también de risa y ternura al ver la evolución del recorrido vital de David. Pero volvamos al artista con la persona. Uno de sus grandes amigos de infancia decía no entender de dónde salían los motivos y temas de Lynch. David vivió en muchos lugares por el trabajo de su padre, pero la parte más relevante de su infancia la vivió en Boise, Idaho, en un barrio en el cual su hermano John dijo que era igual al que se representa en Blue Velvet, aquella reputada película donde está Isabella Rossellini. Bueno, en este barrio, David y su hermano andaban en bicicleta a todas horas, jugaban en el bosque con sus amigos también del barrio. Era una infancia esas soñadas que nos vendían en la televisión en los 80 y 90 de Estados Unidos, con niños libres en modo aventura, conociendo el mundo, pelándose las rodillas, construyendo artefactos de todo tipo. Pero pese a ese entorno idílico con padres presentes y alentadores, con casas y jardines grandes, con cercos blancos, con amigos por montones, David, a partir ya de su adolescencia,
cuando ya viviendo en Alexandria, Virginia, que era básicamente un suburbio de Washington, D.C., a solo 7 kilómetros de la capital, conoce a Bushel Keller, cuyo padre era artista, pintor. Para David, eso fue como si una bomba explotara en su cabeza. ¿Se puede hacer eso? Ahí empieza a decidirse a ser pintor y a querer y seguir esa vida de artista. Entendía, eso sí, que tenía que matar al padre en el sentido freudiano. Quería salir de ese mundo católico y conservador en el que había sido criado. Quería vivir la totalidad de su ser. Había vivido lo luminoso, la pureza, la alegría, pero le urgía la totalidad. El lado más oscuro de la vida lo atraía fuertemente. Tenía que integrar su sombra junguiana. Hay dos eventos que impactaron profundamente a Lynch en su infancia y juventud y lo sacaron de esta burbuja de bienestar del suburbio americano. El primero fue cuando, con alrededor de 10 años, jugando con su hermano en el barrio en Boise, en una de esas eternas noches de verano en su barrio donde el alumbrado estaba tenue y la noche era oscura. Ahí vio aparecer desde el fondo de la calle a una mujer desnuda y herida, tambaleándose con la boca ensangrentada y el cuerpo golpeado. Ella se sentó en la acera, cerca de ellos. Su hermano, impresionado, se puso a llorar. David intentó preguntarle a esta mujer cómo estaba, que qué le había ocurrido, pero no obtuvo respuestas. Pese a la violencia de la imagen, David estaba cautivado. Esta mujer era así todo hermosamente bella. Había algo digno y extraño que le llamaba profundamente la atención. Esto lo afectó de sobremanera. Era la primera señal de que en la vida hay capas. Lo evidente nunca es así. Siempre hay que ahondar. Esta escena la llevó de una u otra forma a la eterna serie Twin Peaks. En la primera temporada, cuando aparte del asesinato de Sarah Palmer, aparece un personaje menor, el de Ronette, en similares condiciones, pero en el día, saliendo del bosque, con las mismas características que él había visto a esta mujer en su barrio en Boise. De esta revelación también se alimenta el ambiente y el telón de películas como Blue Velvet, que les mencionaba, en que la aparente tranquilidad de una vida de suburbio aburrida es rota por un cuerpo que descubre Kyle MacLachlan, el actor fetiche de David Lynch. Es que más allá de estas terrazas y jardines delanteros perfectos, con las cerquitas blancas bien pintadas, el terror está latente. La normalización completa y uniformada siempre se hace a expensas de algo. Por eso es que David Lynch, sin proponérselo, pareciera encarnar un Estados Unidos que no aparece en el feed de Instagram ni TikTok. Nos muestra la basura que queda debajo de la alfombra y les da vida. Es un artista profundamente estadounidense que se mete en el inconsciente de su país. Sin embargo, ocurre la paradoja que Lynch nunca fue tan reconocido en su patria. Un tiempo en que una de sus hijas, pese a estar orgullosa de su padre, sabía que la gente lo vinculaba con un excéntrico, por no decir con un bizarro. El Oscar solo le llega por la trayectoria, ya al final de su vida, nunca por una película en particular, ceremonia a la que Lynch va a regañadientes. En cambio, en Europa siempre fue adorado. Es que si le reconocía como artista, él mismo lo decía, si eres artista en Francia eres un dios. Por eso ya a partir de Lost Highway trabajó con Canal para financiar sus películas, quienes confiaban en su visión de artista y lo dejaban tranquilo, cosa que siempre había sido un dolor de cabeza para él en Estados Unidos. El segundo evento que lo termina de sacar del mundo de los jardines con regadoras de familias blancas fue cuando llega a estudiar cine a Filadelfia. Lynch venía de un ambiente de bonanza y una familia de clase media alta en Boise, Idaho, plagado de naturaleza y bosques donde correr y jugar. Y luego va a la ordenada y tradicional Virginia en la adolescencia, por lo que al llegar a Filadelfia
como estudiante y sobre todo instalarse al frente de una morgue cambió por completo su perspectiva. Cuenta que a la gente no le gustaba visitar su barrio, el cual era sucio y peligroso, donde los asaltos, robos y asesinatos inundaban las noticias y las conversaciones. Todo era caótico. Ahí logró empezar a unir los opuestos, esa abundancia y optimismo burgués. Pero lo más importante de Filadelfia es que ahí es donde tiene su gran revelación, cuando en 1967, pintando uno de sus cuadros en su casa, en que trabajaba en una figura con follaje de sombras oscuras y verdes, sintió un vientecito, como él describe. Algo que movió e hizo brillar la pintura. Tomó ese evento como algo que se le había otorgado desde el éter, un regalo, la idea de pinturas móviles. Eso le hizo clic. Ahí, en ese momento, decidió hacer cine, pese a no saber nada. De nuevo estamos ante esos eventos irracionales que no se pueden explicar, pero que definen el recorrido de la vida de una persona, como hoy les contaba en el último episodio. En fin, estos dos eventos fueron fundamentales para integrar su sombra en su personalidad. Tal vez todo su trabajo fue esa búsqueda espiritual y personal de ahondar en sí mismo, en sus obsesiones, en lo inexplicable, que uno siempre busca lo que no tiene. Lynch, en el AFI, en el instituto, en Filadelfia, casi no iba a clases. Lo único que le interesaba era encontrar personas que pensaran parecido. David quería hacer, necesitaba expresarse. Es así que logra un financiamiento para su primera película. El financiamiento del instituto, eso sí, era solo de $5,000 y él había calculado que su film costaría 7,119, el cual finalmente costó 7,200. Necesitaba la diferencia. El tipo con el que trabajaba el sonido le recomendó que visitara un productor, Tony Vellani, el cual viajó desde Washington, D.C. a Filadelfia a ver la película. A este le gustó lo que vio y le dio los $2,200 restantes. Pero no solo eso, y aquí dejo a Lynch. Cuando lo estaba llevando de vuelta a la estación de trenes, me dijo: David, creo que deberías venir al Center for Advanced Film Studies en Los Ángeles, California. Eso era como decirle a alguien: ganaste 500 trillones de dólares. O aún más que eso, era como decirle a alguien: vas a vivir para siempre. Ay, sí, David, era verdad, ibas a vivir para siempre. Y si te está gustando el episodio, te invito a que te suscribas a través de YouTube o Spotify haciendo clic en la campanita, que me ayuda un montón para ser encontrado más fácil a través de los motores de búsqueda. Ahí empezó todo en Los Ángeles, donde ya con una hija y un trabajo a tiempo parcial, repartiendo el diario en una furgoneta, se pasaba la vida y utilizaba el tiempo libre para grabar. Uno siempre busca lo que no tiene. Lynch a esa altura ya había conciliado los opuestos, lo que empieza a expresar inmediatamente en su arte. En ese ambiente oscuro que sentía en Filadelfia, este lo traslada, pero en California, en Eraserhead, su debut en el largometraje. Una película profundamente surrealista y oscura en su fotografía. Esta película le tomó 4 años a David en sacarla, con actores y asistentes mal pagados que pese a ello seguían la visión única de este joven y afable director que quería hacer su debut. Más oscuro, le decía la gente de la fotografía. Aún más. Pero ¿cómo logra un joven debutante convencer un elenco mucho más preparado y con experiencia a seguirlo? Haciéndolos pensar que era un genio, claro, cosa que lo era. Pero, ¿qué es ser un genio? Eso es la autenticidad, el rigor y tu sello. Lynch se preocupaba de todos los detalles, no quería sacrificar nada, pero también tenía detalles genuinos, como agradecer con entusiasmo, hasta por las más pequeñas cosas, como cuando alguien le traía una taza de café. Era agradecido y hacía sentir a cada persona de su entorno en que hacían algo importante,
Ahí estaba su encanto. Nunca perdió ese entusiasmo de niño por las cosas. Además, nunca corregía delante de los demás a los actores. Siempre les daba consejos en privado. Alimentaba esa intimidad en cada momento. Se acercaba con cautela y les susurraba lo que quería al oído. Lynch, además, era muy sentimental. Cuando en Twin Peaks, por ejemplo, la tercera temporada, luego de 25 años en la vida real, y en la serie, Big Ed y Norma, ya arrugados, con más de 60 años, finalmente pueden estar juntos. En esa escena tan esperada por los fanáticos, el querido David termina grabando en lágrimas como un bebé, dice Penny Lipton, la actriz que encarnaba a Norma. Ese era Lynch. Bueno, esa visión era algo vital en la obra de Lynch, la lealtad a su visión. Eso no era negociable. Si quería ese ambiente oscuro como una noche sin luna en Eraserhead, así tenía que hacerse. La única vez que no lo hizo, se arrepintió muchísimo en su mayor fracaso, Dune. Asimismo era con la selección de actores. Si a alguien le gustaba en la calle o en una obra de teatro cualquiera, por muy pequeña que fuese, como con Kyle MacLachlan, no había nada más que hacer. Nada de masturbaciones mentales, ni rodeos, ni casting eternos. Lynch funcionaba así, a través de sus ideas e instintos. Así dirigió su vida. Es que para David no había nada más importante que las ideas. Siempre decía, lo único que importa son las ideas, sin ello no tienes nada. Parece algo medio simplón de decir, sobre todo si uno lo escucha con ese tono y cadencia de voz tan propios que tenía él. Pero Lynch era profundamente espiritual. Él era un investigador del inconsciente, pero no a través de drogas o incluso de los sueños, sino que a través de soñar despierto, que para él era de donde obtenía sus ideas. Lynch, además, era un gran practicante de meditación trascendental. Lynch, y los que me siguen lo sabrán, creía en eso que yo también creo que es lo eterno. Creían que a través de la meditación trascendental fundada por Maharishi Mahesh Yogi, no solo se podía lograr un equilibrio vital que lo llevó a que su primera esposa, luego de algunas semanas de iniciada esta práctica, le dijera: ¿qué te pasa? ¿Dónde se fue esa rabia? ¿No estás enojado? Sino que además de esa bonanza de paz mental, le daba una herramienta para penetrar en lo eterno. Y aquí te dejo una pregunta. ¿Meditas? Yo no lo hago, pero es uno de mis planes a corto plazo. Y por la admiración que le tengo a Lynch, estoy considerando muy seriamente practicar específicamente este tipo de meditación trascendental. ¿Alguien tiene más información? ¿Les ha servido? Coméntenme en los comentarios, por favor. Sigamos con Lynch. Ahí está el verdadero arte. Kandinsky también decía lo mismo, a través de su arte abstracto y profético, el cual era el que nos daría el salto espiritual como humanidad. Jung también crea lo mismo con su inconsciente colectivo y su manifestación a través de arquetipos, cosa que también dice la física con la noción del tiempo eternalista, en que presente, pasado y futuro se mezclan todo el tiempo. El tiempo es solo una dimensión más del sistema, como lo es el alto, el fondo y el ancho. El tiempo se modifica si nos alejamos o acercamos a materia con mayor o menor tamaño. Volvemos al misterio, al saber tan poco. Por eso artistas como Lynch me fascinan. Pero a Lynch nunca le gustó hacer gárgaras con sus ideas. Él solo las mostraba. No sé si vieron la tercera temporada de Twin Peaks, la cual vi solo este año, recién. Y cuando vi el episodio 8, y si eres fanático de Twin Peaks, sabes a lo que me refiero, y si no, te recomiendo que partas corriendo a ver esa obra maestra. Por favor, en este episodio sentí más religión que en cualquier iglesia o templo donde he estado. Y no lo digo con ánimo de ser polémico ni blasfemar. Lo digo porque, como saben varios, yo anoto mis sueños. Y en este episodio Lynch escarbó en imágenes que yo también había visitado. El mismo castillo en medio del mar en la noche. Y lo que ahí ocurre me dejó de rodillas llorando.
Era como presenciar un milagro, o mejor dicho, a Dios. Lynch en ese episodio hace algo que, aunque leas toda la biblioteca de Alejandría, jamás se lograría. Llegó donde nadie había llegado, con la fuerza y búsqueda que solo los grandes artistas pueden hacer. Y Lynch, como no es un intelectual, porque es mucho más que eso, no solo lo explicita mostrándolo, sino que nos deja el camino pavimentado para todos los que venimos después. Lo dice en su masterclass de 3 horas que pueden ver en YouTube en cualquier momento. Así de generoso era David Lynch. Pero sobre todo así de misterioso y monumental era Lynch. Su arte está plagado de ese eterno, del cosmos, de conectar lo micro con lo macro, el bien con el mal, la vida con la muerte. Lynch es más espiritual que cualquier hombre de fe, pero sin religión. Es un buscador del inconsciente, tal vez uno de los mejores. En el cine y por la calidad y certeza de sus imágenes es tal vez el mejor. Tal vez Fellini, Tarkovsky o Bergman son unos pocos de los que pueden plantear discusión en este registro. Es que Lynch era único. El final del Hombre Elefante o también el final de la hermosísima Straight Story son intentos de conectar todo con lo inaccesible, con lo que se nos escapa. Ver películas como Inland Empire es entrar en el misterio, es entrar en un sueño donde también lo real se mezcla con lo onírico. Tenemos tantas categorías cuando la vida es solo una. ¿Qué es la experiencia humana? ¿Puede una persona ser habitada por más de una, como en Lost Highway? ¿Existe una habitación roja de la espera entre el bien y el mal, donde toda la gente habla al revés? Nunca sabremos, porque Lynch no explica sus películas, las vive como revelaciones. Es aceptar la belleza de la ambigüedad. ¿Que no entendiste Eraserhead? Yo tampoco, ¿y qué? La tengo grabada, me rendí ante su fotografía, ante su ambiente, el peinado de su personaje principal, el bebé alien. Es que la vida misma es absurda. Kubrick entendía eso, y por eso tenía Eraserhead como una de sus películas favoritas, si no su favorita. Lynch abraza lo abstracto, el absurdo, y lo entiende con cuerpo y alma. Entiende el no entender, ese sinsentido, ese terreno fértil. Se aventura por esos bosques como en su infancia en Boise y se deja llevar con sus armas, la meditación y su imaginación. Es así que salía a cazar sus ideas. Y una vez que atrapaba la idea, la protegía con dientes apretados. Lynch además era disciplinado. Vivía por la búsqueda y la caza de sus ideas. Meditaba todos los días, pero también almorzaba lo mismo todos los días, ensalada con atún, tuna salad. Como creativo entendía que para estimular la imaginación tenía que darle una estructura rígida a su vida, a su cotidiano. No podía perder el tiempo en nimiedades como pensar en qué iba a comer, dejando así todo el campo libre para la creación, para la ensoñación. Es que para salir a pescar el gran pez hay que ir directo a las profundidades y cualquier interferencia mundana a esa sumergida es un obstáculo. Otro aspecto importante de Lynch es su negación contra el sufrimiento. Hay autores, incluido mi querido Ernesto Sábato, que decían que el sufrimiento ayuda mucho. Bueno, él era muy existencialista. En cambio, Lynch dice que no necesitamos el sufrimiento para crear. Eso solo trae rabia, frustración. Necesitamos la cabeza fría para la creación. Claro que se puede hablar del sufrimiento, pero no como algo mandatorio. Esa es la escuela lynchiana. Alejado completamente del artista maldito, incomprendido, cierto, pero siempre luminoso y encantador, tal vez esa es una de las más grandes lecciones de Lynch. Más allá de su obra monumental y misteriosa, la capacidad de vivir una vida plena y feliz. El artista traduce. Si Lynch abraza el absurdo, la oscuridad, pero no como un fin, sino como un camino hacia la luz. Una luz rara, misteriosa, que no le podemos dar respuesta, como esa de Twin Peaks. Una luz que no niega las sombras. Lynch nos enseña a seguir las corazonadas, que si algo te resuena, aunque no lo entiendas, como lo decía en el episodio anterior,
probablemente es importante, como nos dice la sincronicidad de Jung, y que el tiempo que pasas tú soñando no es tiempo perdido, es sagrado. Lynch no fue solo un director de cine, fue un caminante y es un caminante del inconsciente, un místico sin religión, un profeta de la imagen que no busca explicar, sino abrir. Y antes de despedirme, te pregunto, ¿cuál fue tu película o serie favorita de Lynch y por qué? ¿Qué obras te hicieron sentir que tocabas algo invisible en su trabajo? Me encantaría leerte. Escríbeme en los comentarios. Como siempre, denle un me gusta, suscríbanse, que me ayuda un montón. Hasta la vuelta. Chao. Hola caminante, gracias por llegar hasta acá y si valoras el programa y no quieres perderte ningún episodio, puedes suscribirte dándole clic a la campanita y dejar una reseña en Spotify o YouTube que me ayuda un montón para aumentar el alcance del podcast. Puedes seguirme en Nico en el Camino en Instagram y TikTok, además de en Nico Vergaray en Twitter. Gracias por acompañarme en el camino.